Buenos días, hermanos y amigos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 8 de octubre y vamos a tomar unos minutos para estudiar la palabra del Señor. Pero primero vamos a pedirle al Señor que nos guíe para entender su palabra. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos una vez más abrir tu palabra y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entenderla. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Seguimos en el estudio de la palabra de Dios y estamos haciendo el estudio de Salmo 119. Hoy entramos en la sexta estrofa de este hermoso salmo que nos habla de la palabra de Dios. Y esta estrofa es identificada con la letra Vav, la sexta letra del alfabeto hebreo. Y como les dije en otras ocasiones, lo interesante de este salmo es que si lo leyéramos en hebreo, cada uno de los 8 versos de esta estrofa comienzan con la letra Vav. Pero vamos a leerlo, en castellano para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y la palabra del Señor dice así: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación conforme a tu promesa. Entonces daré respuesta al que me afrenta, porque en tu palabra he confiado. En ningún momento quites de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio tengo puesta mi esperanza. Tu ley guardaré siempre, para siempre jamás. Andaré en libertad, porque tú has buscado, porque he buscado tus mandamientos. Hablaré de tu testimonio delante de los reyes, y no quedaré avergonzado. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he amado, y meditaré en tus leyes. Cada una de las estrofas de este salmo habla de una forma especial de la palabra de Dios y de la actitud de los hijos de Dios hacia Dios y su palabra. Y en esta estrofa, el autor habla de cómo el Hijo de Dios vive hablando de la salvación que el Señor le ha dado. Lo primero que vemos en el versículo 41 es que él ha recibido salvación del Señor, escuchando la palabra de Dios. Obviamente no puedes hablar de algo que no conoces. Bueno, en realidad sí puedes hacerlo, pero nunca vas a hablar lo que debes si verdaderamente no tienes conocimiento de primera mano de quién es el que ha escrito la palabra y lo que dice la palabra. Y si no has experimentado en carne propia lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. El versículo 41 dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación conforme a tu promesa. Estaba esperando que la misericordia de Dios y la salvación de Jehová llegara a él por la promesa del Señor. Y saben, el Señor prometió un Salvador. En su misericordia, Dios obró para proveer salvación, pese a que nosotros nos apartamos de él. El autor del Salmo alcanzó la misericordia de Dios y entonces fue salvo. Escuchó la promesa y creyó en la promesa. Recibió la palabra de Dios. Y entonces ahora su deseo era predicar esa palabra en toda situación. La palabra de Dios era una realidad en su vida. Entonces, la salvación en su propia vida puede dar respuesta a todos los que le preguntan o se burlan de él. Y ahí viene el segundo punto, que tiene el deseo de estar preparado para predicar la palabra de Dios en todo momento. El versículo 42 dice: Al ser alcanzado por la misericordia y la salvación del Señor, conforme a su promesa, el salmista estaba capacitado para responder incluso a los que le despreciaban.
Ahora, yo me ponía a pensar, ¿cómo es eso de responder a los que nos desprecian, a los que nos quieren avergonzar? ¿Acaso la palabra de Dios nos enseña a responder también con desprecio? Y creo que muchas veces hemos sido y somos avergonzados por personas que se burlan de nosotros. Pero, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta nunca debería ser responder de la misma forma. Cuando Jesús habló a sus discípulos, en Mateo 5, 43 al 48 dice así: Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué más hacen que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Saben, el Señor nos manda a responder de una forma completamente diferente a las personas. ¿Por qué? Porque Él, en su misericordia, en su amor, nos dio salvación. Nosotros éramos sus enemigos y Él debía odiarnos, pero nos amó tanto que nos dio salvación a través de Jesucristo. Y nosotros deberíamos estar preparados a responder acerca de nuestra fe, incluso a los que nos afrentan. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, y porque confiamos en que la palabra del Señor es lo mejor y es lo mejor para nosotros. Pero el salmista tampoco estaba con miedo de hablar de los testimonios del Señor a nadie. Es decir, su palabra incluso podía predicársela a los reyes. Y aún en ello, él no sería avergonzado. Es decir, cuando el salmista nos está hablando, está diciendo que tendríamos que predicar a todas las personas que nos quieren, a las que no nos quieren, a las personas que están en autoridad y tal vez a las personas más simples. El salmista deseaba predicar la palabra de Dios con su boca y también con sus actos. Lo quería hacer con su vida entera. Daría respuesta a una afrenta. No estaría fuera de su boca la palabra de la verdad. Viviría conforme a la palabra para siempre jamás. Andaría en la libertad del Señor y presentaría la palabra de Dios incluso a los reyes. Y por último, el salmista dice que alaba a Dios por la salvación que el Señor le ha dado y le ha sido dada a conocer a través de la palabra del Señor. Y entonces, al reconocer que Él nos alcanzó por su misericordia y con su salvación, Él podía deleitarse en los mandamientos del Señor y podía alzar las manos hacia la palabra del Señor. Y saben, es la forma en la que el salmista alaba al Señor por su palabra. Hace un acto de adoración al Señor. Y nosotros también tendríamos que hacerlo. Meditar en su palabra, amar su palabra, guardar su palabra, confiar en su palabra.
muestran a una persona que verdaderamente considera al Señor en todo lo que hace. Es decir, Dios es su Señor. Todo lo que el Señor dice es relevante para nuestra vida. Es lo que hace una persona que ha sido alcanzada por el Señor y trata en todo tiempo de hablar de la palabra del Señor. El versículo 48 dice, alzaré mis manos a tus mandamientos. Y como decía, muestra una actitud de adoración y también de reverencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque son palabras que vienen directo de la boca del Señor. ¿Qué de nosotros? ¿Vivimos predicando la palabra del Señor? ¿Vivimos hablando de la salvación que el Señor nos ha dado? ¿Mostramos en nuestra vida esa palabra hecha carne? Saben, si Dios nos ha alcanzado con su misericordia y su salvación, si hemos hecho nuestra la promesa del Señor, vamos a predicar su palabra. Pero también tendremos el deseo, no solo de hablar, sino de prepararnos y prepararnos más y más para poder predicar su palabra. Y alabaremos en todo momento a nuestro Señor por habernos dado el privilegio, primero, de conocerle a Él. ¿Cómo? A través de la predicación de su palabra. Y segundo, de ser parte de su obra, predicando su palabra para que otros también puedan escuchar de la misericordia del Señor y la salvación que Él nos ha dado. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella hemos podido primero entender nuestra necesidad de reconciliación contigo. Gracias porque a través de ella hemos podido escuchar también la promesa de que tú tenías un Salvador. Y gracias, Señor, porque a través de escuchar tu Evangelio hemos podido conocerte. Gracias porque hemos podido recibir a Cristo como Señor y Salvador. Te pedimos que tú nos ayudes a compartir tu palabra con las personas, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, te damos gracias y te alabamos por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es guía para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana y que el Señor nos impulse a predicar su palabra.